El módulo tiene como título: ha cambiado el comportamiento de las principales variables climáticas que determinan los potenciales productivos. Explicarles un poco cuál es la razón de poner este módulo en la jornada, o por lo menos la idea que queremos transmitirle. Esto sale básicamente de una cuestión muy sencilla, de que en las últimas tres zafras, 14-15, 15-16, 16-17, tuvimos relativamente jugando, digamos, en forma positiva los factores climáticos que hacen a la determinación de la productividad, y en esta última zafra, 17-18, eso no fue tan así, sobre todo vinculado al tema del frío. Y bueno, nos pareció que era interesante revisar la información que teníamos hasta el momento y bueno, replantearnos si había habido algún cambio de alguna de las recomendaciones que se hacían vinculado a lo que tiene que ver con el manejo y los factores climáticos. Así que ese es el objetivo de las tres charlas de este módulo. La primera va a estar a cargo de Ignacio Macedo, manejo del cultivo para mejor aprovechamiento de las variables climáticas. A Ignacio creo que lo conocen. Después tenemos la participación de Sofía Alvariño, que es estudiante de maestría de Facultad de Agronomía. Caracterización de la variabilidad espacial y temporal de la evapotranspiración de referencia. Esto tiene que ver también sobre algunos comentarios o reacciones que muchas veces escuchamos de si la demanda sigue siendo la misma. Tiene que ver con la productividad del cultivo, pero tiene que ver también con la variable de riego y muchas veces ese sentimiento de que bueno, los caudales ahora no dan para mantener las chacras, las represas se secan antes. Y por último, la intervención de Walter Bergen del Instituto de Clima de la Universidad de Columbia, con el cual el INIA tiene un acuerdo, un proyecto de trabajo conjunto, que siempre, digamos, nos da una visión global, especializada en este caso en particular, lo que tiene que ver con las tendencias y la variabilidad climática. Así que vamos desde un caso más particular que va a abordar Macedo, un caso más de visión nacional, como lo van a hacer los colegas de Facultad de Agronomía, y una visión, digamos, más global que va a ser Walter Bergen, y nos van a estar acompañando como comentaristas Fernando Casterá de Casarones. Estuvo al inicio de la mañana, pero tuvo que empezar a regresar para Salto, perdón, así que nos está siguiendo por el streaming y va a participar por Skype. Y el ingeniero Rafael Terra, de la Facultad de Ingeniería, del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental, alguien que también tiene una larga trayectoria en el abordaje de los temas climáticos. Son tres charlas, 20 minutos más o menos cada una. Mi misión es que eso se cumpla, así que ya vamos derecho a la primera. Adelante, Ignacio. Bueno, buenos días para todos. Como bien mencionaba Álvaro, el título de la charla es Manejo del cultivo para mejorar el aprovechamiento de las variables climáticas. Dentro del panel que lo planteamos en forma de pregunta, que está ahí arriba. El objetivo de la charla, en resumen, es hacer un análisis comparativo respecto a una publicación que que se hizo en el 97, es la serie técnica número 89, que abordaba estos aspectos, con la salvedad que en aquel entonces la serie de datos que teníamos ahí era de 24 años. Y bueno, y la pregunta que nos hicimos es, bueno, hoy con 21 años más de información, o sea, 45 años de una base más extensa, era ver si habían cambiado el comportamiento de algunas variables. El contenido de la presentación es el siguiente, en forma muy breve, algo de introducción y antecedentes. Dividimos la charla en dos partes. Una es, bueno, refrescar un poco qué mostraban los datos de los 90 y entre comillas pusimos antes. La segunda etapa es para las mismas variables, qué muestran los datos ahora. Y un último punto que vamos a tratar de integrar la información vista hasta ese entonces con algún dato de productividad del cultivo de arroz y para terminar algunos mensajes finales para que se puedan llevar.
Como les decía, la charla se va a basar en un reanálisis de una publicación hecha en el 97 por De Ambrosi, Méndez y Álvaro Roel, donde en esa publicación se contemplaban cuestiones como los días de lluvias en la época de siembra, algunas cuestiones de grados día o sumas térmicas para los materiales de aquel entonces, cómo repercutía la radiación o cómo era la radiación en los periodos críticos donde se posicionan los periodos críticos del cultivo, que es durante los meses del verano. Y también un punto que tocaban es el riesgo por daño de temperaturas mínimas, también ahí en enero, febrero y marzo. Como antecedentes, ustedes ya lo tienen en claro, pero está bueno refrescarlo. El periodo más crítico de requerimientos de luz se extiende desde la diferenciación de la panícula hasta 10 días previos a la madurez, donde en ese periodo de 40 a 42 días la floración cae al medio, y es lo que tenemos representado aquí en forma gráfica, donde esta curva muestra la acumulación de luz y en negro está el periodo crítico para radiación. También en ese periodo el cultivo de arroz es muy sensible a la baja en temperatura, y esta variable ha sido identificada como una de las principales causas de inestabilidad en la productividad de los rendimientos del país. Ese gráfico lo que muestra es el rendimiento en función del número de grados días con temperaturas mínimas por debajo de 15 grados Celsius, y como se ve claramente, a medida que tenemos más días con temperaturas por debajo de ese umbral, el rendimiento se ve afectado en forma negativa. En definitiva, el año puede venir con más horas de luz, con menos horas de luz, puede hacer más frío, puede hacer menos frío, y eso nosotros no lo podemos manejar, o por ahora no lo podemos manejar, quién sabe dentro de 50, 100 años capaz que sí. Lo que sí podemos manejar, y en forma parcial, es la fecha de siembra. ¿Y por qué digo en forma parcial? Porque obviamente, y esto ustedes conviven año a año, zafra a zafra, si viene llovedor octubre, vamos a tener un atraso en la fecha de siembra. Esto está ampliamente reportado, estos dos gráficos muestran lo mismo, nada más que uno es una publicación del 82 y otra es del 2014, y es el rendimiento en función de distintas fechas de siembra, y lo que ocurre, y ya todos lo saben y ya se ha mencionado en algunas de las charlas del panel anterior, a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, la productividad cae. Yendo al refresca memoria de la serie técnica publicada en el 97, bueno, ¿qué mostraban los datos en los 90s? Esta serie abarcaba un periodo que iba desde 1972 hasta 1996, y las tablas y figuras que voy a estar mostrando hacen referencia a precipitaciones en periodo de siembra, radiación en los meses de enero y febrero, y probabilidad de temperatura por debajo de 15 en los meses de enero, febrero y marzo. En cuanto a las precipitaciones, este gráfico lo que muestra es el día de lluvia promedio por década en su primer columna, y la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones de diferentes magnitudes en las columnas que subsiguen, y eso se dividía en que la probabilidad de esa lluvia fuera menor a 10 milímetros, que estuviera entre 10 y 20 milímetros, o que estuviera entre 21 y 40 milímetros. Lo primero que resaltaban los autores era que 3 de cada 10 días teníamos lluvias en esos periodos, en octubre y noviembre, y que el grueso de esas lluvias, o sea, la probabilidad de esas lluvias, era alta cuando las lluvias eran menores a 10 milímetros. O sea, el grueso de la lluvia eran lluvias menores a 10 milímetros. En términos de horas de sol, el gráfico muestra las horas de sol a partir de la primera década de diciembre hasta la tercera década de febrero, y lo que se ve acá es a partir de la tercera década de enero una caída en las horas de sol disponible, y las barras negras tratan de mostrar el rango donde deberíamos ubicar la floración. Este es el límite inferior de ese rango, muestra cuál sería la floración más temprana posible, alcanzada en aquel entonces con aquellos cultivares, y esta barra señala ahí el 10 de febrero como fecha límite de última floración, y esto es justamente con el fin de poder captar los máximos de radiación. El cuadro, la primera línea del cuadro muestra lo mismo, es la hora de sol en función de la década,
y el resto del cuadro muestra la probabilidad de diferentes magnitudes de horas de sol, de 10 a 12, de 8 a 9 y menor a 8 horas de sol. Lo que destacaban los autores en este cuadro era que a partir de la tercera década de enero, la probabilidad de tener días con altas horas de luz se veía notoriamente disminuida. El siguiente gráfico muestra la probabilidad de temperaturas mínimas decádicas menores a 15 grados Celsius en función de diferentes décadas, que va desde la primera década de enero a la tercera década de marzo. Lo que se ve en ese cuadro es que para los meses de enero y gran parte de febrero, la probabilidad de que la temperatura mínima decádica esté por debajo de 15 era en torno al 20%, pero a medida que nos íbamos a marzo, es decir, a medida que nos atrasábamos en fecha de siembra y nos íbamos a marzo, la probabilidad de ocurrencia de temperaturas mínimas aumentaba notoriamente. Una cosa a destacar es que este análisis incluyó datos del norte en aquel entonces, y recién en la tercera década de marzo el norte se aproximaba a las décadas que tenemos en el este en enero y febrero, a las probabilidades que tenemos nosotros en el este en enero y febrero. Yendo al análisis de ahora, lo que hace es, como les decía, abarcar una base de datos más amplia. Lo que hicimos fue ver para las mismas tres variables si se veían modificadas o no se veían modificadas. Este es el cuadro de precipitación para octubre y noviembre. Nada para agregar. Siguen habiendo 3 días de cada 10 con lluvia. Las probabilidades más altas se encuentran en la clase de lluvias menores a 10 milímetros. Como les dije, no se vieron grandes cambios para esta variable. En cuanto a la radiación, tampoco sufrió grandes modificaciones, baja 0,1 hora ahí en alguna década de enero, y de vuelta las barras negras tratan de mostrar ese rango de posible floración para poder captar la máxima radiación posible. El cuadro mostrando un poco lo mismo, donde a partir de la tercera década de enero la probabilidad de tener días con altas horas de luz se veía disminuida. No existieron grandes cambios para esta otra variable. Hubo un intercambio acá entre probabilidades en la primera clase y la segunda clase, que sumando esas dos daba exactamente lo mismo para la tercera década de diciembre. Ahora, uno a priori se podría imaginar, y esto está reportado, el gráfico aquel muestra que la evolución de la temperatura media de la Tierra desde 1850 al 2016, y como ustedes saben, y se escucha diariamente, la temperatura ha incrementado. Entonces uno a priori diría, bueno, porque de repente el riesgo de temperaturas mínimas se ve disminuido, no se vio disminuido. Uno a priori podría pensar que esta era la variable que más se iba a ver afectada. En el paso de la laguna, esta es la serie de años desde el 73 al 2017, y también muestra un incremento casi de 1 grado desde el inicio al final. Y acá le voy a robar una frase a Walter en alguna reunión previa que tuvimos, es que 40 años para algunas cosas es mucho y da robustez a muchísimas cosas, pero a la hora de ponerse a analizar tendencias climáticas y eso, estamos cortos, nos quedamos cortos. Entonces, ¿qué pasó con el frío? El siguiente gráfico trata de ilustrar la probabilidad de ocurrencia de temperaturas mínimas por debajo de 15 para las siguientes décadas. Ese gráfico, las barras en azul, muestran lo que mostraban los datos en la serie técnica anterior, los de antes. Dividimos la base de datos en dos y agarramos el segundo periodo solo, y se veía que para las décadas de enero y febrero esa probabilidad había disminuido. Y haciendo el análisis que vale, que es agarrar toda la serie en barras grises, obviamente se ve disminuido respecto al primer periodo, muy influenciado por el segundo periodo. Y en resumen,
esos son signos de menos e igual, y lo que muestran es el cambio de gris versus azul en la probabilidad de ocurrencia de temperaturas menores a 15 grados Celsius. Como pueden ver, en enero y febrero hubo un descenso en esa probabilidad, y en marzo, para las décadas de marzo, eso se mantuvo igual. ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿De cuánto fue ese descenso? Bueno, el comparar lo gris para enero y febrero, ¿no? El comparar lo gris versus lo azul implicó que la probabilidad se viera disminuida, pasó de un 23% a un 17%. Bajó 6 puntos. Ahora, el mensaje que queremos dejar acá es mucho más importante el corrimiento hacia marzo, que la probabilidad de ocurrencia de frío pasa de 17% en enero-febrero a 50% si nos vamos a marzo, o a 80% si nos vamos a la tercera década de marzo, el 50% era para la segunda década de marzo, que el cambio en probabilidad por tener toda la serie hoy, que el cambio es en probabilidad en enero y febrero, pasar de 23 a 17, es menos importante que la magnitud que puede implicar irnos a tener una floración o un momento cercano a floración en marzo. Para hacerlo más didáctico, la probabilidad de que ocurra temperaturas mínimas decádicas inferiores a 15 grados Celsius en enero y febrero es como acertar el número que va a salir en la tirada de un dado, y la probabilidad de que ocurra ese mismo evento en marzo es como acertar qué cara va a salir de la moneda cuando la tiramos. Este gráfico muestra la temperatura mínima de febrero. En realidad la muestra como desvío respecto a la media de esa serie de 45 años. La temperatura mínima media de febrero para esos 45 años fue 16,8 grados. Nosotros lo que hicimos fue, le asignamos el valor de 0 y vimos los desvíos de cada año respecto a esa media. No sé si alcanzan a ver, pero asumiendo que un desvío de 1 grado hacia arriba y 1 grado hacia abajo no lo contemplamos como gran desvío, lo que cabe resaltar acá es que veníamos de las últimas 8 zafras, tuvimos 4 en torno a la media y 4, casi 2 grados por encima de la media de temperatura mínima de febrero. Y como recordarán, en 2018 eso no fue así y tuvimos cerca de más de 2 grados por debajo de esa media. En definitiva, acá también voy a robar otra frase a Walter. Si uno mira y tira una línea acá, de repente la temperatura mínima de febrero, así como copia la media, las tendencias es al alza, y las tendencias a veces son más interesantes que útiles, porque con lo que tenemos que convivir nosotros todos los años es con este zigzagueo. Esa variabilidad que nos da de un año a otro es la que juega, más que la tendencia. Continuando con qué muestran los datos ahora, este cuadro, no se asusten, vamos a tratar de explicarlo bien. Lo que muestra es los grados día para un grupo de materiales que se siembran hoy en día, algunos de ellos en descenso, los números de grados día necesarios para alcanzar el 50% de floración. Y lo que hicimos con esto para la serie de 33 y salto fue, asumiendo como fecha temprana el 20 de septiembre, ver cuál sería la fecha de 50% de floración más temprana posible, y es lo que aparece acá. Y poniéndonos un límite de, bueno, si yo quiero que los cultivares florezcan máximo el 10 de febrero, ¿cuál sería la última fecha de siembra que los puedo sembrar? Y eso es lo que aparece en esta columna acá. Lo mismo se hizo para Salto Grande. Bien, entrando en la recta final de la presentación, que la idea era integrar un poco todas estas cuestiones. Lo que hicimos fue agarrar un set de datos de 20 años correspondiente a la evaluación final de
del programa de mejoramiento genético de arroz, que es un set que tiene 475 observaciones, incluye estos 4 materiales y cuenta con un rango amplio de siembras que van desde el 4 de octubre al 23 de diciembre. El rendimiento promedio de ese set de datos fue de 7.900 kilogramos por hectárea, con un coeficiente de variación del 21%. Lo primero que hicimos con este set de datos es dijimos, bueno, veamos cuál es el rendimiento de todo aquello que florece antes del 10 de febrero y todo aquello que florece después del 10 de febrero. El número de observaciones en esos dos grupos fue similar y todo lo que floreció antes del 10 de febrero tuvo un rendimiento de 8.300 kilos y todo lo que floreció después del 10 de febrero tuvo un rendimiento de 7.600 kilos. No, ninguna novedad, nos atrasamos en fecha de siembra, posicionamos las floraciones más tarde y el rendimiento se ve afectado. Otra cosa que hicimos fue elegir dos grupos de puntos, el 25% con más rendimiento y el 25% con menos rendimiento de esas 400 y pico de observaciones. El 25% superior fue todo aquello que rindió más de 9.158 kilos y la pregunta que nos hicimos fue ¿cuánto del total de esas que quedan por encima de ese rendimiento, cuánto del total de esas observaciones floreció antes del 10 de febrero? Y el número que salió fue que el 67% de esas observaciones del grupo de alto rendimiento, su floración la tuvo el 10 de febrero y el número de observaciones incluidas en ese grupo fue de 121. En el grupo de baja productividad, que fue todo aquello que rindió menos de 6,7 toneladas, 6,7 toneladas hacia abajo. ¿Cuántas observaciones de todo ese grupo floreció después del 10 de febrero? El 68% de esas observaciones florecieron después del 10 de febrero y un número de observaciones de 114 datos. Para terminar, mensajes finales. En definitiva, no han habido grandes cambios. Si bien vimos ese pequeño cambio en magnitud para los meses de enero y febrero, la probabilidad de frío, el cambio más importante se da si nos vamos a marzo. Se confirman y reafirman los conceptos publicados en la serie técnica por De Ambrosi, Méndez y Roel. Conceptos relacionados a fecha de siembra óptima para poder posicionar las floraciones en fechas adecuadas, que capturen buenas condiciones de horas de sol o radiación, que disminuyan el riesgo de bajas temperaturas en esos periodos y que permita posicionarnos en este grupo de puntos donde la frecuencia de altas productividades es mayor. Eso era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias.